Vale, continuamos ya con el último nivel que hemos considerado, que es el nivel experto. Este ya son una tecnología que es mucho más, tiene un mayor coste y es necesario tener un conocimiento mucho más técnico. Sobre todo no es casi el conocimiento técnico que tenía, por ejemplo, los sensores en el anterior nivel, sino es también porque tiene un coste mayor, pero también nos permite, por ejemplo, luego lo veremos, ver mucho más superficies de cultivo y son más automatizables. En este caso vamos a hablar del sensor térmico. El sensor térmico, igual que nos pasa a nosotros cuando estamos midiendo la temperatura de un paciente, el médico mide la temperatura en paciente, nos identifica si la planta está enferma o está sana, o está de buen estado hídrico o está mal estado hídrico en función de la temperatura que tiene. Este tipo de sensores mostramos dos tipos. Uno que son sensores termómetros fijos, que son termómetros infrarrojo que de una forma puntual mide en una zona determinada de la cubierta del cultivo y nos da un valor único de toda la cubierta. Son sensores que se pueden automatizar con Logger y podemos poner en un cultivo. Estos se están utilizando mucho en cultivos como frutales o hortícolas para de una forma continua establecer si está bien regado o mal regado el cultivo. Otro de los sensores que se utiliza mucho es la cámara termográfica. Ahora está muy de moda con el tema del COVID. De tal manera que podemos, de una forma sencilla, conocer cuál es el estado hídrico del cultivo viendo su temperatura. Si podéis ver, estamos iluminando al árbol y podemos ver perfectamente las distintas temperaturas que tiene el árbol, incluso tomar una foto. De tal manera que se puede ver las zonas del árbol que están con una mayor temperatura y con una menor temperatura. En función de eso podemos saber si esa temperatura significa que está estresado o que está en condiciones adecuadas. ¿Por qué este tipo de tecnología está a un nivel experto? Porque un valor de 35 grados de temperatura no nos indica si el árbol está estresado o no. Tenemos que referenciarlo con algo. Es decir, tenemos que ver cómo es un cultivo que estuviese, qué temperatura tendría que tener un cultivo estresado y un cultivo correcto. Por eso es necesario tener buenos índices en los diferentes cultivos para saber, en función de la temperatura que hace externa, poder saber qué temperatura debería tener el cultivo para estar bien hidratado. Eso lo utilizamos, unas cosas que se llaman índices de Cross-Water Stress Index, que es del estrés que tiene la planta, y en función de ese índice podemos saber si está bien regado o mal regado en función de la temperatura de la cubierta del cultivo menos la temperatura del ambiente.